Question 1. Pregunta 1. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? Answer. La Constitución. Question 2. Pregunta 2. ¿Qué hace la Constitución? Answer. Establece el gobierno. Question 3. Pregunta 3. Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Answer. Nosotros, el pueblo. Question 4. Pregunta 4. ¿Qué es una enmienda? Answer. Un cambio a la Constitución. Question 5. Pregunta 5. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? Answer. La Carta de Derechos. Question 6. Pregunta 6. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Answer. Expresión. Question 7. Pregunta 7. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? Answer. 27. Question 8. Pregunta 8. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Answer. Dijo que los Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña. Question 9. Pregunta 9. ¿Cuáles son 2 derechos en la Declaración de la Independencia? Answer. La vida y la libertad. Question 10. Pregunta 10. ¿En qué consiste la libertad de religión? Answer. Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. Question 11. Pregunta 11. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Answer. Economía de mercado. Question 12. Pregunta 12. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? Answer. Nadie está por encima de la ley. Question 13. Pregunta 13. Nombre una rama o parte del gobierno. Answer. El presidente. Question 14. Pregunta 14. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Answer. Pesos y contrapesos. Question 15. Pregunta 15. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? Answer. El presidente. Question 16. Pregunta 16. ¿Quién crea las leyes federales? Answer. El Congreso. Question 17. Pregunta 17. ¿Cuáles son las 2 partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? Answer. El Senado y la Cámara de Representantes. Question 18.
Pregunta 18. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? Answer: 100. Question 19. Pregunta 19. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? Answer: 6 años. Question 20. Pregunta 20. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Answer: la respuesta será diferente según el estado donde viva. Consulte el enlace en el video para encontrar la respuesta adecuada. Question 21. Pregunta 21. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? Answer: 435. Question 22. Pregunta 22. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? Answer: 2. Question 23. Pregunta 23. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. La respuesta será diferente según el estado donde viva. Consulte el enlace en el video para encontrar la respuesta adecuada. Question 24. Pregunta 24. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? Answer: a todas las personas del estado. Question 25. Pregunta 25. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Answer: es debido a que tienen más gente. Question 26. Pregunta 26. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? Answer: 4. Question 27. Pregunta 27. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Answer: noviembre. Question 28. Pregunta 28. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Answer: consulte el enlace en el video para encontrar la respuesta adecuada. Question 29. Pregunta 29. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Answer: consulte el enlace en el video para encontrar la respuesta adecuada. Question 30. Pregunta 30. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? Answer: el vicepresidente. Question 31. Pregunta 31. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir con sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? Answer: el presidente de la Cámara de Representantes. Question 32. Pregunta 32. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? Answer: el presidente. Question 33. Pregunta 33. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? Answer: el presidente.
Question 34. Pregunta 34. ¿Quién veta los proyectos de ley? Answer. El presidente. Question 35. Pregunta 35. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Answer. Asesora al presidente. Question 36. Pregunta 36. ¿Cuáles son los dos puestos a nivel de gabinete? Answer. Vicepresidente y secretario de Estado. Question 37. Pregunta 37. ¿Qué hace la rama judicial? Answer. Revisa las leyes, explica las leyes. Question 38. Pregunta 38. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? Answer. La Corte Suprema. Question 39. Pregunta 39. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? Answer. La respuesta será diferente según el estado donde viva. Consulte el enlace en el video para encontrar la respuesta adecuada. Question 40. Pregunta 40. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? Answer. Consulte el enlace en el video para encontrar la respuesta adecuada. Question 41. Pregunta 41. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Answer. Imprimir dinero. Question 42. Pregunta 42. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Answer. Conceder licencias de conducir. Question 43. Pregunta 43. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Answer. La respuesta será diferente según el estado donde viva. Consulte el enlace en el video para encontrar la respuesta adecuada. Question 44. Pregunta 44. ¿Cuál es la capital de su estado? Answer. La respuesta será diferente según el estado donde viva. Consulte el enlace en el video para encontrar la respuesta adecuada. Question 45. Pregunta 45. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Answer. Demócrata y republicano. Question 46. Pregunta 46. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Answer. Consulte el enlace en el video para encontrar la respuesta adecuada. Question 47. Pregunta 47. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Answer. Consulte el enlace en el video para encontrar la respuesta adecuada. Question 48. Pregunta 48. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas.
Answer. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. Question 49. Pregunta 49. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Answer. Votar en una elección federal. Question 50. Pregunta 50. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Answer. Votar en una elección federal. Question 51. Pregunta 51. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer las personas que viven en los Estados Unidos? Answer. Libertad de expresión, libertad de religión. Question 52. Pregunta 52. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Answer. A los Estados Unidos. Question 53. Pregunta 53. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Answer. Ser leal a los Estados Unidos. Question 54. Pregunta 54. ¿Cuántos años deben tener los ciudadanos para votar por el presidente? Answer. 18 años en adelante. Question 55. Pregunta 55. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Answer. Votar, postularse a un cargo político. Question 56. Pregunta 56. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? Answer. El 15 de abril. Question 57. Pregunta 57. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? Answer. A la edad de 18 años. Question 58. Pregunta 58. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Answer. Libertad. Question 59. Pregunta 59. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Answer. Indios americanos. Question 60. Pregunta 60. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Answer. Africanos. Question 61. Pregunta 61. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Answer. Debido a los impuestos altos. Impuestos sin representación. Question 62. Pregunta 62. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Answer. Thomas Jefferson. Question 63. Pregunta 63. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? Answer.
el 4 de julio de 1776. Question 64. Pregunta 64. Había 13 estados originales. Nombre 3. Answer. Nueva York, New Jersey, Nueva Hampshire. Question 65. Pregunta 65. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Answer. Se redactó la Constitución. Question 66. Pregunta 66. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? Answer. En 1787. Question 67. Pregunta 67. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. Answer. John Jay. Question 68. Pregunta 68. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Answer. Diplomático americano. Question 69. Pregunta 69. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? Answer. George Washington. Question 70. Pregunta 70. ¿Quién fue el primer presidente? Answer. George Washington. Question 71. Pregunta 71. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? Answer. Luisiana. Question 72. Pregunta 72. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. Answer. La Guerra Civil. Question 73. Pregunta 73. Dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. Answer. La Guerra Civil. Question 74. Pregunta 74. Mencione un problema que condujo a la Guerra Civil. Answer. Esclavitud. Question 75. Pregunta 75. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Answer. Liberó a los esclavos. Proclamación de la Emancipación. Question 76. Pregunta 76. ¿Qué hizo la Proclamación de la Emancipación? Answer. Liberó a los esclavos. Question 77. Pregunta 77. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Answer. Luchó por los derechos civiles. Question 78. Pregunta 78. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Answer. La Guerra de Vietnam. Question 79. Pregunta 79.
¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Answer: Woodrow Wilson. Question 80. Pregunta 80. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Answer: Franklin Roosevelt. Question 81. Pregunta 81. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Answer: Japón, Alemania e Italia. Question 82. Pregunta 82. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Answer: Segunda Guerra Mundial. Question 83. Pregunta 83. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Answer: Comunismo. Question 84. Pregunta 84. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? Answer: el movimiento de los derechos civiles. Question 85. Pregunta 85. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Answer: luchó por los derechos civiles. Question 86. Pregunta 86. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Answer: terroristas atacaron los Estados Unidos. Question 87. Pregunta 87. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Answer: Crow. Question 88. Pregunta 88. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. Answer: el río Mississippi. Question 89. Pregunta 89. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? Answer: el Océano Pacífico. Question 90. Pregunta 90. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? Answer: el Océano Atlántico. Question 91. Pregunta 91. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Answer: Guam. Question 92. Pregunta 92. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Answer: Nueva York. Question 93. Pregunta 93. Mencione un estado que tiene frontera con México. Answer: Nuevo México. Question 94. Pregunta 94. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Answer: Washington, D.C. Question 95. Pregunta 95. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? Answer:
en el puerto de Nueva York. Question 96. Pregunta 96. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Answer. Porque representan las 13 colonias originales. Question 97. Pregunta 97. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Answer. Porque hay 50 estados. Question 98. Pregunta 98. ¿Cómo se llama el himno nacional? Answer. The Star Spangled Banner. Question 99. Pregunta 99. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? Answer. El 4 de julio. Question 100. Pregunta 100. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. Answer. El día de Año Nuevo, el día de Navidad.